Hoy quiero hablarte de uno de los versículos más difíciles que tiene la Biblia, aunque para muchos es el versículo más difícil, y no tanto porque tenga palabras difíciles de entender o porque tenga misterios que no se puedan resolver, sino porque este versículo contiene una cita del Antiguo Testamento, pero que en dicha cita existe un gran error. Veamos de qué versículo se trata. Quiero invitarte a suscribirte a este canal. En la parte de abajo del video hay un botoncito rojo con unas letras que dice suscribirse. Solo tienes que tocar esas letras y quedarás automáticamente suscrito. También puedes activar las notificaciones. En la parte derecha hay un símbolo en forma de campana, el cual puedes tocar y elegir todas en las notificaciones para poder recibir todas las notificaciones de este canal. Como te decía en la parte introductoria, hay un versículo que es bastante difícil de dar una explicación en el Nuevo Testamento, y se trata de Marcos capítulo 2 versículo 26. Vamos a leer del versículo 25 para poder entender un poco el contexto de este versículo. Marcos 2, 25 al 26 dice lo siguiente: Él les contestó: ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión, cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. En estos versículos Jesús está presentando un tipo de justificación por la acción de sus discípulos de recoger y desgranar espigas de trigo en un día sábado. Era tanto el hambre que tenían los discípulos que se pusieron a recoger espigas en sábado, a desgranarlas y a comerse el grano crudo. Cuando los fariseos se dieron cuenta de esta acción, fueron donde Jesús y le preguntaron que si acaso no le importaba lo que los discípulos estaban haciendo, o si acaso no tenía conciencia que lo que ellos estaban haciendo estaba prohibido hacer en día sábado. Entonces Jesús, para dar una respuesta o para dar algún tipo de justificación de las acciones de los discípulos, le recuerda un pasaje del Antiguo Testamento, específicamente de primer libro de Samuel, capítulo 21, en donde David, huyendo de Saúl, porque Saúl lo quería matar, David llega con sus hombres a Nob y le pide al sumo sacerdote que le entregara panes para que ellos pudieran comer. Entonces el sumo sacerdote le dice a David que él no tenía provisiones, que lo único que había en aquel lugar eran los panes consagrados, los panes que se consagraban al Señor, y que un día después de haberlos puesto para el Señor, se los podían comer, pero los sacerdotes, es decir, de que nadie más podía comer de esos panes. Ni siquiera los sacerdotes podían comerlo el día que se ofrecían los panes, sino que se los comían un día siguiente. Pero David le dice a Ahimelech que le entregue de sus panes para que pudieran comer él y sus hombres. Entonces el sumo sacerdote les pone ahí algunos requisitos y termina accediendo a la petición de David y les entrega los panes a David y a sus hombres. Entonces Jesús está citando este capítulo o esta historia que se encuentra en 1 de Samuel capítulo 21, pero el detalle es que nosotros muchas veces cuando leemos estos versículos de Marcos no nos damos cuenta de que hay un error en los nombres.
Porque Jesús está diciendo en Marcos 2:26 que era Abiatar el sumo sacerdote. Pero primero de Samuel, capítulo 21, versículo 1, dice: cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech, quien al encontrarse con David se puso nervioso. Primero de Samuel está diciendo que el sumo sacerdote en aquel entonces era Ahimelech, pero Jesús está diciendo que el sumo sacerdote era Abiatar. Ahora, esto es una gran dificultad, es un gran problema bastante difícil de poder aclarar. Es tan difícil que los expertos en Biblia han dado diferentes soluciones, han propuesto diferentes soluciones a este aparente error que se encuentra en este versículo 26 de Marcos. Algunas de esas propuestas, bueno, son varias las propuestas, pero te voy a mencionar tres, algunas de ellas. Una es que se trata de un error del copista. Cuando los que copiaban la escritura, copiaron el Evangelio de Marcos, dicen según esta propuesta, muy probablemente algún copista, en lugar de copiar el nombre Ahimelech, copió el nombre Abiatar. Y así es que en nuestras Biblias dice Abiatar en lugar de Ahimelech. Pero esto supone que en el original del Evangelio de Marcos sí decía Ahimelech y no Abiatar, pero que el error se dio posteriormente cuando se hicieron las copias. Pero la objeción a esta propuesta o a esta solución propuesta es que no existe evidencia de que haya algún error en la copia de manuscritos. Hoy en día se tienen miles de manuscritos y en el aparato crítico se puede ver de que aún en los manuscritos más confiables dice Abiatar y no Ahimelech, como proponen esta o como es esta propuesta o esta posible solución al error del versículo. Entonces no hay evidencia de que haya sido un error. Por lo tanto, esa solución no es aceptada. En segundo lugar, se ha propuesto o se ha dicho que el problema es de el que redactó el Evangelio de Marcos, es decir, Marcos o la comunidad que redactó este Evangelio según los diferentes puntos de vista. Pero si nosotros decimos que es un error del Evangelio de Marcos, estamos diciendo al mismo tiempo que fue un error de Jesús, porque Marcos lo que está haciendo es registrar las palabras de Jesús. Es decir, no es un dato que Marcos está dando, como lo es el caso de otros errores de este Evangelio, en donde Marcos comete errores de tipo geográficos, errores de tiempo y diferentes tipos de errores que comete el que redacta el Evangelio, es decir, el hagiógrafo. Pero en realidad, en este caso, el hagiógrafo lo que está haciendo es registrar las palabras de Jesús. Entonces, el error estaría en las palabras de Jesús. Yo conozco personas muy respetables en cuanto al estudio bíblico. Es más, uno de mis maestros también opina de que es un error del Evangelio de Marcos, y él así lo presenta como algo simple. Dice que es un error del Evangelio de Marcos y allí muere toda explicación. Entonces, pero en lo personal, no creo que esa sea la mejor explicación del versículo, porque al admitir de que es el Evangelio el que contiene un error, o que es Jesús el que está cometiendo este error al citar el Antiguo Testamento, estamos comprometiendo la doctrina de la inerrancia de la Biblia.
Yo creo que la mejor solución, y esa sería la tercera ya que te estoy comentando, la mejor solución a este pasaje es que Jesús está diciendo, si bien es cierto que está diciendo que era Abiatar el sumo sacerdote, pero no debemos de entender eso como literal, porque Abiatar era el hijo de Ahimelech. Y en esa ocasión que nos cuenta el libro primero de Samuel, cuando Saúl se enteró de que Ahimelech había ayudado a David, fue a Nob con sus hombres y mató a Ahimelech y a todos los sacerdotes del Señor. En total mató a 85 personas, a 85 sacerdotes, entre ellos Ahimelech. Pero en esa masacre, el hijo de Ahimelech, que era Abiatar, logró escapar y fue él el que llegó hasta David. Posteriormente, cuando David ya era rey, Abiatar se convirtió efectivamente en el sumo sacerdote. Entonces, en cierto sentido, cuando Jesús está diciendo que era Abiatar el sumo sacerdote, no debemos de entender de que en ese momento Abiatar estaba ocupando la posición de sumo sacerdote, porque la estaba ocupando Ahimelech. Pero tiempo después, Abiatar llegó a ser el sumo sacerdote. Entonces, una forma de poder traducir el versículo es que, como dice el versículo 26, entró en la casa de Dios en los tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote. Esto es muy común en la escritura, que a veces se le llama, en el caso de los lugares, se les da un nombre que en el momento en que sucedieron los hechos no se llamaba así, sino que se llegó a llamar así posteriormente. O también sucede con personas que se les da un título que aún no tenían, pero que posteriormente así se les llegó a conocer. Es como que si nosotros hagamos una referencia cuando David mató a Goliat y digamos que el rey David mató a Goliat, aunque en ese momento no era el rey David, sino que aún lo era Saúl, pero posteriormente David llegó a ser rey. Entonces nosotros lo conocemos como el rey David. Y si contamos el relato cuando David mató a Goliat, podríamos decir de que el rey David mató a Goliat, aunque en ese momento aún no era rey. Algo similar sucede con Abiatar, que Abiatar aún no era sumo sacerdote, pero sí fue en los tiempos de Abiatar, cuando él estaba vivo, porque él fue el único que logró escapar de aquella masacre de sacerdotes que hizo el rey Saúl. Entonces Jesús está diciendo el sumo sacerdote Abiatar porque él estaba vivo y porque posteriormente él llegó a ser el sumo sacerdote. Entonces esa es la solución más aceptable que nosotros podemos tener de este versículo, aunque eso no elimina totalmente la incertidumbre. No se puede tener una certidumbre completa de este versículo, pero nosotros que creemos en la inerrancia de la Biblia y en la infalibilidad, entonces podemos proponer esta solución que es aceptable, que es lógica, que es un argumento racional a este aparente error que hay en Marcos capítulo 2, versículo 26.